¿Qué tal, amigos de Bidigital? Hoy con Juan Fernando Robles. Comenzamos. Bidigital en profundidad con José Antonio Álvarez. Pues lo dicho, buenos días, amigos de Bidigital. Gracias por seguirnos en los vídeos, en los podcasts. Gracias por estar ahí. Yo soy José Antonio Álvarez y hoy tenemos el honor de estar con Juan Fernando Robles, una persona que conoce mucho un sector en el que estamos muy interesados y que nos ocupa a todos, que es el sector de banca y su transformación digital, sea lo que sea todo eso, ¿no? Bueno, Juan Fernando, buenos días. Buenos días. No sé cuándo lo vais a escuchar, pero nosotros estamos por la mañana, estamos en las instalaciones de mi empresa y bueno, pues vamos a comenzar. Yo conozco a Juan Fernando porque tenías una empresa de formación de banca, editabas una revista de temas de estos desde hace ya bastantes años. Sí. Y bueno, es un gran conocedor y un gran divulgador de los secretos de la banca. Pero bueno, cuéntanos qué estás haciendo, qué has hecho, cuéntanos, Juan Fernando. Bien, pues sí, efectivamente, yo durante muchísimos años tuve una revista, la revista Banca y Finanzas, y además estuve dirigiendo el Instituto de Técnicas Bancarias y bueno, y actualmente soy profesor de banca en la universidad y bueno, pues en otros muchos centros en España, ¿no? Y bien, pues la banca siempre me ha atraído y es un poco lo que enseñamos. Muy bien, pues bueno, sabes que la banca está sufriendo no sé cómo llamarlo, una disrupción máxima, está sufriendo muchas amenazas, ¿no? La banca se está transformando mucho, España es un país muy bancarizado, tenemos una banca yo creo que muy adelantada, 2 de nuestros bancos son los primeros del mundo y bueno, pues estamos muy acostumbrados a utilizar todas estas cosas. Cuando vas a Estados Unidos sorprende mucho que ahí las tarjetas las pasan por el aparatito, no llevan chip, ¿no? como aquí en España, ¿no? Pero bueno, en estas charlas de Bidigital nosotros lo que hacemos es hablar de transformación digital y yo la entiendo desde 2 puntos de vista. La primera como automatización de procesos, que ahí yo creo que entendemos bien lo que está detrás o lo podemos atisbar, ¿no? De hecho, la banca es un buen ejemplo, cómo ha dado el salto a la banca online, de la que somos todos usuarios y que la verdad que funciona bien, pero hay otra parte que es muy atractiva, muy interesante, que es la disrupción. O sea, ¿qué hay en esas empresas que lo han hecho tan bien, Google, en Amazon, en Facebook, y cómo estamos de cerca de eso? Eso es de lo que venimos hablando en todas estas conversaciones. Y para eso, pues empiezo con las preguntas, si te parece, ¿no? Muy bien. ¿Cómo ves a las organizaciones, a las empresas, las españolas, las internacionales, frente a la transformación digital? ¿La ven como una amenaza, como una oportunidad? ¿Se la están tomando en serio? ¿Cómo ves el mundo ahí? Si nos referimos a la banca, a la banca, que es es lo que estamos a lo que hablando, nos referimos, yo pienso que las empresas en general, ante la tecnología y tienen 2 posturas, ¿no? La banca siempre ha utilizado la tecnología desde momentos muy recientes, porque la banca empezó a utilizar ordenadores en los años 60, es decir, cuando empezaron los ordenadores, la banca, que no es otra cosa más que información, o que su principal materia con la que trabaja, la gente cree que es el dinero, pero esencialmente el dinero hoy en día es información y lo ha sido siempre, ¿no? Con lo cual la banca desde siempre ha utilizado la tecnología para su gestión. Lo que pasa es que, claro, la gestión bancaria hoy en día es tan compleja que la tecnología es imprescindible solamente para poder tener un banco, ya no para hacer otras cosas, ¿no? Y el problema que surge, y esto que tú hablas de la disrupción, es decir, si lo toman como una amenaza, como no, es decir, primero, la tecnología está inserta en su negocio porque no hay forma de gestionar un banco sin tecnología, punto 1. Pero claro, el problema no es ya la tecnología para el back office, para el cumplimiento normativo, o para lo que es la gestión del banco o las cuentas de los clientes. El problema son los modelos de negocio. Si hablamos de disrupción y empresas, vemos que a lo mejor las que han triunfado o las que tienen hoy en día en el mundo un papel preponderante no son de sectores básicamente tradicionales. Es decir, porque el comercio electrónico se desarrolla precisamente en el mundo online, ¿no? En lo que es Google, pues Google no podía existir antes de que existiera Internet. Y otras empresas, Facebook, por ejemplo, no tiene sentido si no existe Internet. Con lo cual son empresas disruptivas, pero porque son negocios nuevos, ¿no? O más o menos nuevos. Claro, el problema es que la banca no es un negocio nuevo. La banca existe como tal desde hace 200 y pico años o 300 años. Y por tanto, ese negocio que no es nuevo puede verse amenazado por negocios nuevos que hagan cosas nuevas. Pero quizá no tan diferentes. Es decir, ¿cómo te explicaría? La banca no puede hacer nada tan distinto a lo que hace
porque básicamente lo que hace son dos cosas, o tres, digamos, que las vistes de 20 formas, pero son cosas básicas. Y esas cosas básicas, el asunto es dirigirse al mercado y que el mercado te acepte operar de una determinada forma. Hasta ahora existía la banca de canales, ahora mismo estamos en otro mundo donde el canal principal es Internet y la banca online. Y el problema es la relación con el cliente, más que todo lo que es el back office, que ahí se utiliza tecnología de una forma intensiva desde siempre, se seguirá utilizando. Pero el problema es cómo la banca se va a relacionar con el cliente y si alguna organización es capaz, como tú dices, de ser disruptiva, es decir, de hacer algo que no exista y que de pronto le haga un lanzamiento mundial. Lo veo en banca problemático. Sí, quizá tendrán que meterse en otros sectores, igual que hacen otros sectores. Pero en los tampoco suyos, ¿no? pueden exactamente, porque las regulaciones en banca son muy estrictas, Claro, ese ¿no? es el- Igual que otro no puede ir a su negocio, es decir, la amenaza de la banca de que otros se le coman la tostada, ¿no?, como se dice vulgarmente, es más complicado, porque la banca tiene una regulación específica y su actividad esencial y completa no la puedes hacer salvo que tengas la autorización nada menos que de un ministro y la autorización nada menos que de un banco central. Con lo cual, me refiero, no es una actividad abierta como puede ser el comercio. ¿No ha conseguido esa autorización Google? Recientemente? Podrá comprar un banco, siempre, o podrá constituir un banco y que se lo autoricen, pero será un banco más. Es decir, y por mucho que quiera, es decir, ese banco más estará sometido a, por ejemplo, tú no puedes fundar un banco y desde el minuto 2 tener el tamaño que te dé la gana, ¿eh? Entonces, no sé, los requerimientos de capital, los requerimientos normativos, la inversión fortísima que hay que hacer para tener un banco, es un negocio con una barrera de entrada tremenda y tenemos PayPal, ¿no? PayPal no es un banco, propiamente dicho, es un banco de operativa limitada. En Europa funciona en Luxemburgo con un banco de operativa limitada, pero tiene que funcionar con las reglas del sector bancario y podrá comer más o menos en este negocio, pero la banca tradicional, por su peso, por su fuerza y por su regulación y por su protección, porque lógicamente maneja el dinero de la gente y no se puede permitir que llegue cualquiera y se ponga a manejarlo destrozando el cotarro, ¿eh? Aún así, hay bancos que, bueno, está sufriendo una concentración la banca espectacular, hay bancos que lo están haciendo mucho mejor que otros. La segunda pregunta va un poco en esa línea. Aquellos que lo hacen bien generan una forma, un método de hacer las cosas, y ese método puede ser, al final es un patrón que no sé si es trasladable a otros bancos, incluso a otros sectores. O sea, lo que busco es encontrar ese patrón, ver si ese patrón existe, si se puede, si es aplicable, y luego, ya que tenemos ese patrón, medir lo lejos o lo cerca que estamos de cumplir ese camino. En banca, ¿cómo lo ves? Porque sí es muy regulado, pero no todos lo están haciendo igual. Yo como usuario no tengo la misma percepción de un banco y de otro. Y de hecho, bueno, no solo se compran bancos, no solo se crece... Mira, ING, ¿no?, que ha sido un banco que hace 20 años en España no estaba. Estaba en Holanda probablemente, ¿no? Pero en España ha empezado de cero y tiene una cuota de mercado importante, ¿no? Bueno, importante, tiene una cuota de mercado y ha tenido también algunos ejercicios económicos dificultades para obtener beneficios. Es decir, no necesariamente pones un banco online y te pones a ganar dinero al minuto 2. Sí, claro. Es decir, Si fuese fácil, ¿verdad? Claro, ni aún para ING, que es un grupo importantísimo dentro de Europa y un banco de una fuerza tremenda, que tiene seguros, que tiene banca, que tiene de todo, ¿no? Ni para un grupo de ese nivel, que es un conglomerado financiero, resulta sencillo ponerse, llegar a un país, hacer banca online y ponerse a ganar dinero. No es automático, ¿no? La banca es un negocio complejo y un negocio de márgenes muy estrechos. Decimos que no ganan dinero, pero no ganan dinero, ¿por qué? Porque tienen que cumplir muchísimos requerimientos y porque además los márgenes de interés hoy en día están por los suelos, ¿no? Y a pesar de que el mercado se está concentrando precisamente para ahorro de costes y precisamente porque como el mercado está saltando poco a poco hacia la banca online, digo poco a poco porque todavía hay generaciones que no utilizan la banca online y esas personas están en el mundo y necesitan el servicio, ¿no? Entonces la banca tiene una transformación que va saliendo del negocio, digamos, offline y se va trasladando a un negocio online que es mucho más propio a la actividad de información, porque la banca es información, el dinero es información hoy en día. Y por tanto, está ahí, o sea, su negocio es mover esa información y dirigirse al cliente dándole una forma de actuar. Pero tú dices, unos lo están haciendo mejor que otros. Lógicamente, como siempre, ¿no? El problema es que lo que yo creo que en banca todavía no existe y está por hacer es si realmente existe un modelo estándar de negocio, de ese que tú que llamas disruptivo, ¿no? Que se pueda emplear por todos los bancos o que haya uno que lo copie y que los demás
lo puedan llegar a realizar, es decir, un modelo de negocio en la relación con el cliente, porque yo digo que la banca tiene muchos aspectos de gestión que están ligados con la tecnología. La relación con el cliente es uno, y es un poco de lo que estamos hablando, es decir, esa banca online, ¿no? Pero ese es un aspecto de la tecnología que la banca utiliza. La banca utiliza sistemas de business intelligence y casi de inteligencia artificial, pues por ejemplo, para descubrir que un cliente está haciendo blanqueo de dinero. Y esto ya no lo hace un tipo mirando cuentas, esto lo hace un sistema, ¿no? Tecnológico importantísimo y complejísimo. Ahora, en la relación con el cliente, ¿la banca puede hacer algo disruptivo? En mi opinión, no. Es decir, en mi opinión, no va a poder hacer nada que suponga el salto al mundo mundial, porque los servicios bancarios, desde que la banca, como la conocimos hoy, existe, son muy similares. ¿Qué puede hacer? Comunicarse mejor con el cliente, ofrecerle una forma de interactuar mucho más ágil, mucho más dinámica, ¿no? Más difícil incorporar otros productos y servicios. ¿Por qué? Porque la banca tiene limitaciones regulatorias en ese sentido. Sí, y no puede entrar en terrenos que no le son propios, porque supondría una asunción de riesgos que le costaría mucho dinero. Con lo cual, cuidado, es decir, ni es muy fácil que un actor tercero se meta en banca, ni es muy fácil que la banca vaya a meterse en ninguna otra cosa. Sí, pero un actor no entra en banca, pero sí le está rascando negocio, porque si Amazon mañana fracciona sus pagos y es decir, te da crédito... tendrá que constituir una financiera, o tendrá que hacer... Es decir, es un negocio que no es el de Amazon. Pero entonces, como todos los negocios de Amazon, que se ha metido, pero bueno, cuando llega al final ese volumen de negocio, porque la banca vive del crédito fundamentalmente, ¿no? Sí, Amazon siempre podrá hacer, como cualquiera puede hacer, constituir una entidad pues que dé crédito, porque el crédito no está restringido para la banca. Pues me dejas tranquilo, ¿eh? No. Tienes una visión muy interesante vamos a ver, de la solidez de la banca, muy bien. No de la solidez, del cuidado que el Estado tiene con la banca, del Estado, es decir, vamos a ver, ¿por qué la banca no puede caer? Sí, porque somos todos tenemos ahí nuestro dinero, está claro. Es decir, la banca no puede caer, caer, encima son muy grandes y cada vez más grandes. Entonces, el problema es que eso supone una barrera de entrada para cualquier actor, pues que es complicada. Y también desde el punto de vista político, cuidado. Es decir, bueno, ha habido empresas, es decir, antes del negocio online estaban los centros comerciales. Bueno, pues los centros comerciales lo más que han podido aspirar es a tener una financiera, porque no se les ha permitido constituir un banco propio. Y algunos que lo han tenido, que lo han podido comprar, al final han echado para atrás. Entonces, ha habido bancos que han intentado hacer cosas en empresas comerciales, o ha habido empresas comerciales que han intentado fundar bancos. Han tenido siempre un rechazo, porque el problema es que tenían un acceso al cliente y era fácil que desviaran y que pudieran desequilibrar el sistema. Entonces el sistema financiero necesita equilibrio. Ese equilibrio no se va a permitir que una tercera entidad se meta como burro en cacharrería, porque hay muchas formas de restringir su actividad. Te voy a poner un ejemplo que es público, que es cómo a ING se le intentaron cortar las alas en su día por la banca. ¿Se le hizo algo contra la competencia? No, simplemente eran normas técnicas. Usted no puede hacer un adeudo por domiciliaciones sin decir que es un banco el que está retirando el dinero. Y usted me da a mí la oportunidad durante unos días que yo a mi cliente le contraoferte, porque ING retiraba dinero de las cuentas para llevarlo a su banco mediante un adeudo. Bueno, pues todo eso técnicamente se restringió para que el banco que recibía esa contraoferta pudiera contraofertar y quedarse con el cliente. Bueno, son normas técnicas, pero que al final... Barras de entrada. Entonces esas barreras de entrada que en banca son muy fuertes, con una regulación que le va a favor y no en contra, y que depende mucho la estabilidad financiera de los países, que la banca funcione adecuadamente, hace que ningún actor pueda llegar aquí a imponer su ley. Vamos a verlo desde dentro. Grado de integración. A esto le llamo yo el grado de innovación entendido como la facilidad para adoptar las innovaciones dentro de la propia banca. Cuando llegan estos sistemas, que sí que es verdad que la banca está muy automatizada, los grandes clientes de las empresas de formación informática, como era la mía, como es la mía, es la banca, son los grandes consumidores de tecnología y de hecho tienen tecnología muy potente, ¿no? Funciona muy bien, o sea, el poderte meter en un ordenador o un teléfono de cualquier sitio, que haga una transferencia, un dinero, que llegue, que sea solo, eso técnicamente es muy complicado de hacer y lo tienen hecho. Pero, ¿cómo has encontrado a las empresas en esa adopción de innovación dentro del propio personal de la banca, ¿no? De esa
Pues que esa no- bienvenida a la innovación. Pues que la banca es un proceso que no tiene más remedio. Es decir, la banca siempre ha ido con la tecnología y ha invertido cantidades fortísimas en tecnología en la que había disponible en cada momento. Porque tú date cuenta que simplemente estamos refiriéndonos un poco al front office, es decir, estamos refiriendo a la relación de la banca con su cliente, que eso es un aspecto de uso de la tecnología bancaria. Pero todos los sistemas en banca están integrados, es decir, porque mira, para darte un crédito, es decir, el banco hoy en día no pone a un señor a hacer cuentas, lógicamente, hace muchos años que no lo pone. Y la banca, fíjate, tiene un sistema que decide si te va a dar o no te va a dar el crédito. Tienes el nivel de riesgo. Pero es que además decide cuánta provisión genérica, es decir, cuánta provisión anticíclica o previa tiene que hacer si te lo da. Es decir, cuánta reserva tiene que hacer de dinero porque tú se lo puedes impagar. Y calcula qué probabilidad tiene de que tú se lo impagues. Y en base a todo eso calcula además el capital de respaldo que el banco tiene que tener con arreglo a la regulación. Pero además calcula el que quiere tener con arreglo a sus propias normas, que es por encima probablemente del de la regulación. Y es que además que de todo, es decir, además te lleva de una manera digitalizada tu expediente. Además, es decir, todo eso es el back office. Es decir, cuando tú llegas a recibir el OK de ese crédito que has pedido, que puede ser incluso online hoy en día, la parte de detrás ha hecho un trabajo impresionante. Luego tenemos todo el Big Data, que en banca es pionera en el desarrollo de esto. Pionera junto con empresas de estas disruptivas, junto con Google, junto con Facebook, junto con todo esto, junto con Amazon, ¿no? Claro, Es tienen decir, tal volumen de datos que tienen que... todavía no ha llegado a afinar todo eso, ni mucho menos, ¿no? Sobre todo porque hay ciertas barreras para la explotación de los datos, como son las leyes de protección de datos, como son la propia actividad restringida de la banca, como son su propio know-how. Es decir, el know-how de la banca, dice el know-how, ¿para qué es mío? Es decir, ¿lo voy a poner eso a disposición de cualquiera y de cualquier manera? No. La banca tiene muchas oportunidades de utilizar y de rentabilizar sus datos, pero también tiene que encontrarlas, ¿eh? Es decir, no todos son respuestas, es decir, no es que la banca ya sabe todo, ¿qué van a saber? Es decir, el problema es que es una adaptación al mercado, sobre todo en la parte de front office, ¿no? Y en la parte de explotación de la información que se está desarrollando y que, lógicamente, lo que provee a los clientes es de una forma mucho más cómoda de operar con la información sobre sus cuentas, ¿no? Pero eso se está desarrollando. Pues ahí tiene una enorme oportunidad, porque empresas tan gigantescas como son los bancos, con ese personal tan acostumbrado a esto, que como bien dices, es que absorben la tecnología puntera de cada momento y eso lo llevan haciendo muchos años. Entonces eso es una gran ventaja competitiva de la Claro, banca. tú imagínate que ahora hablamos de Big Data y de Big Data con banca, ¿no? Pero la banca fue pionera en utilizar tecnologías en los años 90, finales de los 90 y primeros de 2000, como el Data Warehouse, como el Data Mining, como las bases OLAP. Es decir, todo esto en banca, es decir, cuando un terabyte era una cosa, oye, un terabyte, ya te compras un disco de 4 terabytes Sí, en un USB. por 4 perras, pero en aquella época el terabyte, había creo que estaba una empresa que se llamaba Terabyte, o sea, me refiero que era, manejar esa cantidad de datos era brutal, pero ya la banca entonces utilizaba ese tipo de tecnologías, ¿no? El problema ya no es tanto, fíjate tú, si la tecnología la tengo, si no la tengo y cómo la uso, que por supuesto la usan. El problema es ¿para qué? Ese es el problema, ¿no? Y en banca la verdadera pregunta es ¿para qué? ¿Y por qué? ¿Y qué rentabilidad le voy a sacar a esto? ¿Te has encontrado planes propios de transformación digital en la banca? Todos. Todos lo tienen asumido. Todos desde hace muchísimo tiempo, hace muchísimos años, hace años. Yo me acuerdo que en alguna conferencia, mira, una que hicimos en Bilbao hace muchísimos años, pues allí, pues alguna multinacional, no vamos a citar nombres por no hacer propaganda, pero una multinacional de la tecnología de la información europea, pues junto con toda la banca, allí estaban hablando. ¿Qué se hablaba entonces? Pues estábamos hablando a lo mejor quizá el año 2000 y poco. Banca de canales, es decir, porque entonces Internet ya estaba llegando, teníamos los cajeros automáticos, teníamos canales telemáticos propios de la banca que utilizaba con grandes clientes, bueno, teníamos la propia sucursal y hoy en día estamos un poco en ese desarrollo, pero en el cual está adquiriendo más protagonismo uno de los canales, que es el canal online, ¿no? Entonces, pero todos integrados tecnológicamente, todos intentando dar una coherencia al cliente, tanto desde el punto de vista comercial como de integración con el resto de las aplicaciones. Entonces, planes digitales desde la noche de los tiempos. Es decir, en banca
ha sido una preocupación enorme, ¿no? Desde siempre. Además, esto enlaza con la siguiente pregunta, porque las bancas, o la banca, el banco, los bancos grandes, pues muchos tienen más de 100 años, o sea, llevan toda la vida haciendo esto. Pero cuando te vas a transformar digitalmente, ¿dónde ves más ventajas? ¿Una empresa de nueva creación o en una empresa ya consolidada con las grandes ventajas que tiene, que entre otras son medios ilimitados, si se lo creen? ¿Cómo ves tú, no solo en banca, sino en general, ¿no? ¿Cómo ves...? En banca lo de entrar es muy difícil, ¿vale? Es decir, en banca, como decimos, las barreras de entrada son muy grandes y, bueno, Por muy digital que seas... un grandísimo capital, además del dinero, tiene que tener el placer político para meterse ahí. Y eso quizá es más complejo que tener dinero, ¿vale? Es decir, banca es una actividad restringida cuya estabilidad se cuida mucho por las autoridades porque como son instituciones monetarias, están unidas a lo que es el sistema económico, a la sangre del sistema, y por tanto hay que cuidar el dinero del público, ¿eh? O sea, eso para empezar. Ahora, en el resto de las empresas en general, pues yo ¿qué quieres que te diga? Es decir, yo pienso que en este mundo actual, todo el que de alguna manera no está, es decir, no tiene esa cultura actualmente digital, está fuera, está muerto, ¿no? No hay nada que hacer. Eso no lo ve tan evidente todo el mundo, ¿eh? Pues está muerto, es decir, Sí, no tienes nada que hacer. Es decir, esto. hay sectores, quizá, oye, mira, una peluquería igual no, ¿vale? Es decir, empresas de servicios muy locales, puede que no. Pero en cuanto desees tener un mercado, o sobre todo, desees que tu empresa esté funcionando en unos términos de coste razonables para muchas cosas, todo lo que es la nueva tecnología, la tecnología de movilidad, todo lo que es la relación con el cliente online, todo esto es básico. Mira, si tienes empresas más tradicionales, podemos citar algún gran almacén, ¿no?, que tienen dificultades para meterse en ese negocio, lo van a hacer en base a alianzas, esto parece claro ya. Es decir, porque tú esta tecnología no te la puedes sacar de la manga en 2 minutos, ni cuesta 2 pesetas, ¿eh? Con lo cual, sobre todo si quieres ir a lo grande, ¿no? Es decir, si tienes grandes clientes, muchos clientes, tú no puedes explotar una plataforma de comercio online porque te la inventes pasado mañana. A lo mejor a ti lo que te interesa, como alguno está intentando, pues es conectarte con Alibaba o cogerte alguno que no esté en tu mercado exactamente y beneficiarte de todo eso, ¿no? Darle entrada a tu mercado, tú poder de alguna manera entrar en otro, pero sobre todo saber hacerlo. Porque hoy en día lo complicado de la tecnología quizá no es tanto hacer una aplicación en Java o decir que no son me ceros hago... y unos, es otra cosa. Exacto, pero otra cosa que es el por qué y el para qué. Sí. Porque el cómo quizá empieza a ser bastante más fácil. La verdad que me lo estoy pasando muy bien, ¿eh? Bueno, pues me alegro. ¿Cuánto sabe la banca, o dentro de la banca, cuánto sabe la gente de lo que se está haciendo en transformación digital aguas abajo? O sea, desde arriba la apuesta es clara, solo hay que ver a, pues no sé, el nuevo presidente del BBVA, es decir, la apuesta es clarísima, pero ¿está calando esa gota fina en el resto de la gente que trabaja en banca? Vamos a ver, la banca es como un ejército, es decir, la banca son empresas muy normativas, son empresas que funcionan por objetivos, muy estratificadas, y por tanto esa cultura que se transmite dentro de la organización, digo, bueno, es que vamos hacia un mundo digital, bueno, pero si es que la banca es una cosa tan normativa y tan estructurada en cuanto al personal, que son empresas que tienen muchísimos miles de empleados cuando son grandes, ¿no?, que lógicamente esto no es la cuestión, porque la cuestión no es concienciar a, por ejemplo, un empleado o un jefe intermedio. Son soldados, como has dicho, ¿no? Es lo que hay. Es que tienen sus planes de formación. Son empresas donde utilizan mucho la formación para formar a sus empleados y los nuevos procedimientos, la nueva cultura, pues rápidamente tienen que integrarla. Pero cuidado, lo más importante de la organización bancaria es que es una organización que cada día consume menos recursos humanos en servicios centrales porque está todo muy automatizado y cada día consume más recursos comerciales. Es decir, la plantilla de banca, casi todos ya son comerciales, ¿eh? Sí, sí. Entonces, está el director llamando constantemente, que antes... Pero en las sucursales antes tenías el director, el interventor del interventor, 13 cajeros, no sé qué, pero hoy en día ya no, es decir, funcionan con 3, 4, 5 personas, como mucho una sucursal pequeña. Y esa es grande ya. Y esa ya va bien. Con lo cual, ¿qué le da más oportunidad a la banca? Pues esa digitalización, esos procedimientos digitales que se utilizan dentro ya, para manejar expedientes, para tantísimas cosas, lo que está haciendo es liberar al personal para tratar con el cliente,
que es lo que ellos quieren, es decir, vender, vender y vender, ¿no? Que esto, en el futuro, esa venta que hoy en día se realiza más de manera forzada o de manera basada en unos objetivos comerciales que hay que cumplir, pues un banco bien implantado utilizará, y empieza ya a utilizar, pero tímidamente, técnicas digitales para incentivar esa venta con el cliente, ¿no? Porque ahora mismo la venta digital es más pasiva, es decir, Sí. depende más del cliente Despachas y que del te quiere banco. comprar, sí. Es como si tú pones una tienda y el que me entre por la tienda, como va a entrar porque tiene que mirar su cuenta y tiene que hacer una transferencia, pues ya aprovecho yo ¿no? Pero todavía nos queda un camino para saber qué modelo de interacción con el cliente más proactivo va a seguir una entidad. Que es justo la siguiente pregunta. Yo lo llamo liderazgo disruptor. Que la banca parece, desde fuera, yo no trabajo con banca, pero parece, o sea, no trabajo en banca, pero parece desde fuera que ese liderazgo de disrumpir no lo tiene la banca. Y te leo lo que yo llamo eso. Te llamo liderazgo disruptor a la capacidad no solo de adoptar la disrupción, sino de generar la atracción suficiente que los ecosistemas de innovación y sobre todo el negocio los adopten. O sea, cómo la banca está liderando el camino al que seguir, que parece que no. O sea, parece que... Es que, a ver, la banca es un a lo mejor negocio... no es su papel, ¿no? Que es... Es que la banca es un negocio de servicios, cuyos servicios pueden admitir innovación en procedimientos, pueden admitir innovación en técnicas de llevarlos a la práctica. Tú, una transferencia hoy en día, pues la mayor innovación que ha hecho la banca últimamente en transferencias es la transferencia instantánea, Sí. que no todos los bancos la tienen establecida, cuyas normas son que máximo 10 segundos para que el dinero esté en la cuenta del beneficiario hasta 15.000 euros. Yo la disfruto en algunos bancos. Hasta 15.000 euros, en algunos, en otros no. Sí, en Todos, otros no. todos tienen obligación de recibir. No las vías Banco España, que son caras. Sí, la target que llaman, la que utiliza el servicio de liquidación del Banco Central, que es la que se llama vulgarmente Banco de España, pues esa existe y existirá, es un servicio que da el Banco Central, ¿no? Pero la otra, que es una transferencia privada, que está un poco pensada también para agilizar el comercio, es decir, para que llegues a un sitio y dado que tienes una limitación de efectivo de 2.500 euros, te puedas comprar lo que quieras al contado, aunque sea de más de 2.500 euros y hasta 15.000, ¿no? Entonces, lógicamente, si te limitan el uso de efectivo, facilítame que pueda pagar no con una tarjeta, sino con otro instrumento más razonable que una tarjeta, porque las tarjetas tienen límites bajos, ¿no? Entonces, bueno, sí, porque todo esto, es decir, tenemos una mejora operativa, tenemos que podemos hacer operaciones más rápido, las podemos hacer más económicas, las podemos hacer mejor, pero de la disrupción hay un trecho, Sí. Porque claro, ¿qué nos vamos a inventar? Es decir, quizá en el mundo de lo que llaman la banca en la sombra, esa banca paralela que no son bancos, esto es el crowd lending, el crowd equity, todo esto que nace del crowdfunding en su momento, esto que es más nuevo, esto puede tener características más disruptivas, porque está haciendo que empresas, la banca también está involucrada a eso por detrás, cuidado. Incluso las La banca, criptomonedas, ¿no? Que también participan, no están participadas por la banca, ¿no? Yo Es eso- otra conversación. No, yo es que Es soy otra muy conversación. crítico, yo no, Sí, yo yo no, también yo lo no soy. les doy el papel, yo no les doy la característica de moneda. Yo creo que son Son activo activos, financiero. activos financieros, la mayor parte de ellos estafas, ¿vale? O sea, eso es casi una estafa piramidal, ¿no? Pero bueno, eso ya sería, Sí, sí, sería otra conversación, porque eso está al margen del sistema financiero y de hecho, en fin, tiene otras características muy diferentes. No, pero hablando de disrupción, quizá más en las esquinas del sistema financiero, esa banca en la sombra, que hoy en día es un 25% de todo el negocio financiero mundial, ¿vale? ¿Un 25 ya? Sí. Sí, claro, lógicamente, Joder. pero no el crowdfunding, el crowdlending, sino todo lo que son fondos en instituciones no bancarias que pueden tener la capacidad de prestar, ¿no? Sí, muy ¿Vale? extendida en Estados Unidos, en Fondos, Europa, en España, un poco. fondos apalancados, los hedge funds estos famosos, fondos de inversión libre que llamamos aquí, fondos de inversión general, fondos de capital riesgo, algo que está dentro del sistema financiero, pero no es banca, no son bancos, no tienen depósito bancario, ¿vale? ¿Qué es lo que define a un banco? El banco se define por el pasivo, no por el crédito, se define por el depósito, que es lo realmente restringido. Es decir, tú puedes dar el crédito que te dé la gana, yo también. El problema es que de qué fondos disponemos para darlo. Los bancos disponen del dinero del público y son los únicos que pueden tenerlo bien.
el asunto principal es que yo creo que más la disrupción puede venir por ahí que en el propio negocio. Porque esos modelos de negocio permiten, por ejemplo, como te iba a decir antes, que una empresa pueda coger capital, una empresa pequeñita, pueda ir al mercado y vender preferentes. Que eso estaba vetado antes solamente a las grandes organizaciones. Y ahora a través de esas plataformas te puedes meter, como yo conozco una empresa de Barcelona, que es una cervecería, que sea... ¿Son preferentes de su cerveza? No, ha hecho preferentes de su cervecería, pero por $500.000 euros, amigo. Sí, sí. Es decir, no estamos hablando de... Como tiene un producto molón y tal, pues lo han encajado. Eso es muy interesante, ¿eh? Pero eso es nuevo, eso sí es disruptivo, porque eso antes de esta, digamos, revolución digital de la banca en la sombra no era posible. Eso sí es una amenaza para la banca, que eso se hace a espaldas de, ¿no? Quizá. Tanto no, porque la banca primero para el balón, controla el tema, la banca lo primero que hace con todo, y con la tecnología en su día también. Me acuerdo cuando se discutía entre el protocolo SET y el SSL, hace muchos años. ¿Cuál se iba a utilizar? Ganó el SSL, ¿no? Pero ganó porque ya estaba, y el SET era mucho más complicado, exigía certificado, no sé qué, el SSL no hace falta nada. Ganó el SSL y la banca sabía que iba a ganar el SSL, pero vendía SET. ¿Pero para qué? Para parar el balón. Es decir, primero paras el balón, miras a ver quién hay y después pegas el pase largo. O sea, la banca gana, ¿no? No, la banca sí va despacio, no se precipita. Y tiene muchos medios. Y lo que no quiere tampoco es estropear las cosas. Es decir, pues, hay muchas instituciones en el mundo que funcionan así, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de una variable que yo estudio y en la que la banca es un ejemplo. La madurez en los medios para la disrupción, ¿no? Yo recuerdo lo de los cajeros automáticos, ¿no? Extender España como lo hizo, ¿no? Con sus cajeros automáticos o sus TPVs. Eso es un ejemplo de cómo es capaz de en un mercado donde no hay esos dispositivos, extenderlos de forma extraordinaria para generar esos medios de disrupción, ¿no? ¿Cómo ves a la banca ahora? Si le hiciese falta, si fuese un tema físico, ¿lo harían? ¿Lo volverían a hacer? ¿O el tema virtual andan más cojos? Los medios de disrupción, por ejemplo, el típico ejemplo de, oye, el coche autónomo, sí, pero claro, el coche autónomo, ¿y dónde lo cargo? Bueno, pues en Madrid hay esto, ¿vale? Y de aquí a Zaragoza, es decir, ese deployment, que no me sale ahora la palabra en español, ese despliegue, ese despliegue de esa tecnología, la banca ha sido un súper ejemplo en eso. Pero ahora... La banca española, ¿eh? La banca española, sí, probablemente. Porque a nivel mundial, yo me acuerdo que vino aquí el presidente del Consorcio Americano de Tecnología en su día, ahora ya no será el mismo, y vino aquí a unas conferencias y tal, y yo tuve ocasión de cenar con él y estuvimos charlando. Bueno, ¿qué decía este hombre? Y lo decía, pues esto debía ser el año 2000 aproximadamente, que alucinaba cómo estaba la tecnología bancaria en España, frente a la de Estados Unidos. Sí, sí. Es decir, que alucinaba de que aquí en España, que de aquí en España se utilizaba el débito, cosa que en Estados Unidos era prácticamente imposible introducir las tarjetas de débito. Que en España se utilizara el adeudo por domiciliaciones, cosa que en el mundo hay muy pocos países que utilizan lo que se llama internacionalmente el direct debit, ¿no? Que ahora está homogeneizado en toda la Unión Europea, pero que muchos países, aunque tienen el instrumento y lo pueden utilizar, tienen mucha resistencia del público a que alguien le cargue, efectivamente, por cultura, ¿no? En nosotros eso somos más permisivos. Entonces, pero ¿eso qué ha hecho? Que el sistema bancario español, sobre todo en medios de pago, esté súper automatizado y sea muy eficiente. Y eso nos hace, pues, habernos podido adaptar al área de la Unión Europea SEPA y a otras cosas, las normas internacionales, como el que daba, porque la banca española iba sobrada, cuando la banca italiana o otras entidades en otros sitios tenían más dificultades por cultura de la clientela, pero también por falta de desarrollo tecnológico en las propias entidades, ¿no? Luego aquí, en eso, la banca española ha sido pionera y se ha gastado en tecnología lo que no está en los escritos para instalar todo tipo de dispositivos, ¿no? Que si lo tiene que hacer, lo volverá a hacer, porque esa cultura está. El tema es para qué o dónde, ¿no? Los para qué, ¿no? Bueno, en su momento, dinero, ¿no? Claro, en el momento, por ejemplo, en que la banca instala cajeros automáticos, determinados puntos de venta y automatiza todo el proceso de, por ejemplo, los medios de pago esto con tarjeta, todo eso tenía un porqué muy, muy claro. Cuando tú haces eso, haces esa inversión, lo que estás invirtiendo es en seguridad.
Sí, sí, sí. Lo que estás es dejando. Pero que la hizo, ¿eh? Sí. Pero lo hizo, pero los niveles de fraude bajaron exponencialmente. Conclusión, era más fácil adaptarse a un entorno de comisiones a la clientela más bajo. ¿Por qué? Porque tienes un nivel de fraude y de coste más bajo. Producen costes, ¿no? Con lo cual, esa apuesta de futuro popularizó los medios de pago en su día y fue un gran negocio porque las comisiones eran altas, pero también preparaba el sistema para cuando fueran bajas. Sí, es cierto que somos un ejemplo. Cuando uno viaja se da cuenta de que no hay... Lo que No hay aquí color. tenemos, y hacer una transferencia ya no a países, no sé, a México, o te ha pagado, tal, es una locura, ¿no? Organizaciones exponenciales, vamos a sacar un poco el alma española y el alma europea, ¿no? ¿Por qué no están en Europa? ¿Por qué no están en España? ¿Por qué siempre están en otro sitio? En Europa hay alguna, no sé, Spotify, por ejemplo. Las grandes, ¿no? Aquí también hay ejemplos, pero las súper grandes no están aquí, están en California, por ejemplo, que está claro, Silicon Valley, que es un sitio espectacular, O en pero también están en Ir- Israel. Pero en Irlanda también. En Irlanda tenemos filiales. Bueno, las filiales quizá por tema en fiscal, Holanda, ¿no? en Holanda, en Irlanda, en los países de baja tributación. Sí, Es un problema en España. pero es un problema en España, fíjate tú, en España ahora vamos a tener un déficit de gente preparada para tecnología, cosa que ya es un punto negativo. Es decir, hay que hacer un esfuerzo de formar a la gente en lo que realmente da empleo. Y en España va a faltar, dicen algunos, tú sabrás más que esto que yo, entre medio millón y 1 millón de personas que sepan de tecnología, desde un programador faltan ya. hasta... Hay desempleo cero en ese sector. Exacto, falta ya. Pero entonces, ¿qué le pasa al sistema educativo español en general? Y ahí los centros de formación tenéis mucho que hacer. Pues lógicamente lo que hay que hacer es una apuesta para formar a la gente en lo que se necesita. Porque ¿cómo va a venir una empresa aquí a trabajar y a conseguir personal cualificado cuando hay bofetadas para conseguirlo? Sí. Esa es una de las primeras barreras que yo veo. Es decir, y en Europa en general faltan profesionales de ese sector. Todos los que sobran en otras partes. ¿Dónde se están yendo algunos? Pero si se están yendo a tirar código, por poner un ejemplo, a la India. Es decir, ¿y por qué se van allí? Porque allí sí hay gente preparada y mucha, ¿no? Y entonces aquí lo que falta es el recurso humano, aunque no lo parezca. Y ese es el que hay que preparar y tener. Y eso también está muy ligado con la innovación. No podremos innovar en todo este tipo de cosas, salvo esos genios que tenemos en sectores como pueden ser, yo que sé, los videojuegos, que tenemos empresas muy importantes, pero porque son mentes... En España siempre nos ocurre lo mismo, es decir, somos incapaces de hacer una industria sólida casi de nada, aunque en bancas hemos sido buenos en ciertas cosas, en otras mira tú el desastre que ocurrió, ¿no? Pero sin embargo luego tenemos estos tipos que nos hacen empresas que tienen carácter mundial, ¿no? Y hacen cosas maravillosas, ¿no? Pero claro, lo que falta es mucho recurso humano, entonces va a ser muy difícil. Bueno, hay más factores. ¿Tú crees que faltan emprendedores también, espíritu emprendedor? ¿Se nos ha olvidado un poco eso? ¿Se nos ha apagado? Vamos a ver, el que tiene espíritu, aquí muchas veces la gente lo achaca a la educación, pero yo, desde mi experiencia, yo creo que no es un problema de educación. Es decir, no es un problema de educación pública, no es un problema de lo que tú ves fuera, es un problema de lo que ves en tu casa, para empezar. Es decir, el emprendedor suele ser hijo de emprendedor, Sí. Salvo casos raros, que los hay, ¿no? Entonces aquí, ¿por qué faltan emprendedores? Pues porque básicamente el empresario socialmente en España ha sido denostado. El empresario, pues aquí parece ser que es un tipo que se está aprovechando de vaya usted a saber qué, ¿no? Y todo eso es una cosa ridícula. Luego, y aquí, pues nuestra cultura ya ancestral, es decir, nosotros acabamos con el antiguo régimen hace 2 días, y aquí lo que se llevaba era ser hidalgo y que te dieran un cargo público. Es decir, hasta genios como Miguel de esto de Cervantes, después de que acaba preso, lo que se va es a ver a Felipe II a que le dé un cargo público. No decía, no es que voy a poner un negocio de algo, no se le ocurría eso. Entonces el español tiende mucho a vivir de lo público porque lo ha atendido secularmente. Es decir, ser funcionario, aquí es lo más. Y tener una buena paga y que el empleo sea seguro. Y aquí el valor de la inseguridad, del emprendimiento, de todo esto, que no sé por qué le llamamos emprendimiento, ya el otro día vi, ¿verdad? Empresarios, aquí el ser empresario. Sí. Ahora, los hay muy buenos, ¿vale? Es decir, no significa que esto sea un desastre. Significa que nuestra sociedad quizá está un poco más sesgada a eso, y en general la sociedad europea, Y en general aquí la sociedad europea, que tiene sus valores brutales, fenomenales, pues quizá adolece un poco de ese espíritu emprendedor, pero no es una cosa de la educación pública, es una cosa de que
hay mucha gente que no lo es. Sí. Y por tanto es más Somos los difícil, raros. ¿no? Y luego además el tamaño de la empresa española. Las empresas españolas, por muchos factores, les cuesta crecer. Entonces aquí nuestras pymes son pequeñas, muchas de ellas quedan pequeñas, porque nuestro mercado tampoco ha sido enorme. Entonces, bueno, creo que hay muchos factores, pero yo pienso que las empresas que hay, las hay muy buenas y muchas están utilizando la tecnología bastante bien. O sea, optimistas ahí, a pesar de todo. ¿Qué? Hombre, yo creo que sí, porque yo creo que hay oportunidades siempre, ¿no? Y las empresas, algunas, ¿qué empresas han surgido en los últimos años que podemos decir que son un ejemplo, no ya tecnológico, sino en todos los sentidos? Mercadona, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, sí. Empresas que han crecido, que dan mucho empleo, que han sabido ser capaces de generar modelos de negocio que incluso se imitan por ahí, Inditex. O sea, que a pesar de todos nuestros déficits, se crean. Sí, sí, el por canal de Panamá lo ha hecho una empresa española. Por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, y estamos construyendo, teniendo infraestructuras por todo el mundo. No nos flagelemos tanto. Otra cosa es que nos haga falta un poco más de cultura empresarial, lógicamente. Relacionado con esto y el empleo, ¿qué crees que pasará con el empleo después de que la transformación digital ya nos coma a todos los sectores? ¿Se creará o se destruirá empleo de forma neta? Pues A 10 años vista, a 15. siempre se crea empleo cuando aumenta la productividad. Es un axioma económico claro, ¿no? Está claro, sí. Y como eso es así, pues el empleo no disminuirá, porque las sociedades actuales son sociedades muy orientadas a los servicios. Entonces, digamos que uno podía pensar, no, es que ahora tenemos que tener menos trabajo porque resulta que las cosas se hacen de manera más automatizada. Pues hay mucho más trabajo en el mundo. Ha crecido en el mundo el trabajo. Sí, se ve muchísimo mejor que antes. En todos los sitios, en la Hay más China, diferencias en sociales, tal. porque Bueno, los ricos hay son mucho más ricos, pero los pobres son mucho menos pobres. Efectivamente. Es decir, pues vamos a ver, por ejemplo, 1.500 millones de personas, venía el otro día publicado, tienen acceso al agua potable que no tenían en la última década, ¿no? Entonces, me refiero, el mundo va progresando, no seamos tan pesimistas. Y el empleo, pues lógicamente buscará sus canales, porque la gente no se va a quedar sin hacer nada. Al revés, esos incrementos de productividad lo que generarán son la creación de nuevos servicios y las oportunidades de empleo para más gente. O sea, puede que no sea un proceso lineal, es decir, haya sus baches, Y lo que es fundamental, sin ninguna duda, para que haya empleo, es la educación. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Conseguir que los españoles estudiemos. Y eso es lo que tenemos que conseguir para que haya empleo. Efectivamente. Última pregunta. Hemos llegado ya casi al final. ¿Quién tiene que liderar la transformación digital? ¿Quién crees tú? Incluso la disrupción. ¿La iniciativa privada o la iniciativa pública? En el contexto de Marina Mazzucato, que seguro que sabes, o sea, eso del Estado emprendedor, porque al final las innovaciones, muchas de ellas, Internet es el mejor ejemplo. Eso es una iniciativa pública de la defensa de Estados Unidos. Muchas de las patentes de Google fueron públicas. Es decir, hay veces que ese probar cuesta mucho que lo haga la empresa privada. ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, Google es una empresa privada. Hoy sí, claro, digo algunas de las patentes. Y Internet se administra desde lo privado, no desde lo público, aunque su idea surgiera en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Es decir, bien, pero es que la inversión que hacen los Estados Unidos en sus departamentos públicos no tiene nada que ver. O sea, el presupuesto de defensa americano es medio PIB español, o un poquito menos, ¿no?, de medio PIB español. Es que nadie invierte tanto dinero. Les puede salir Internet como les puede salir volando, yo que sé, cualquier cosa, ¿no? No. Yo creo que es imposible, por lo menos en Europa, ¿vale? Estados Unidos es otro mundo. Pues Estados Unidos lo público y lo privado esto se mezcla. No hay una barrera tan clara, porque allí lo que parece que es público resulta que luego está administrado privadamente. Cortan el presupuesto, van todos a la calle. Esto no pasa aquí, ¿no? Allí no hay tanto espíritu funcionarial, Y los presupuestos normalmente se utilizan con bastante más, ¿cómo te explicaría? Es decir, de todo el presupuesto de defensa americano, la mayor parte revierte en empresas privadas. Cuidado, que son las que están realizando realmente esos trabajos. Con lo cual no es lo mismo que se pague desde lo público que realmente el trabajo sea un trabajo y producción, ¿no? Sea un trabajo privada mejor, provisión pública si hace falta. Efectivamente, o sea, pero en Europa no existe esa cultura. Entonces aquí en Europa tenemos una cultura funcionarial donde es imposible que se innove desde lo público. Es imposible. Y es imposible porque ya vemos el estado de la universidad pública. No vamos a criticar, pero lógicamente la universidad pública, salvo excepciones, que siempre parten del ingenio de alguien tal, pero el propio sistema no conduce a un éxito.
Con lo cual, no vamos a pensar que en Europa se va a poder hacer nada disruptivo, nada exponencial, nada importante desde lo público, porque es básicamente, va contra la cultura de lo público, que es una cultura básicamente de servicio público, pero que lógicamente no está ligado... repetición del servicio... Y de estado de bienestar, eso es lo que el sector público busca, pero no, desde luego, de emprender, ni de innovar, ni desde luego nada por el estilo. A la administración le ha costado, además, y eso ayuda, meterse en el mundo digital. Una administración realmente digital sería mucho mejor para todos, ¿no? Pero le ha costado mucho y todavía no está afinada en ese sentido. ¿Qué te queda por decir? Yo, en este contexto, yo es que hablo por los codos, como ya ves, entonces no... no, hombre. ¿Una idea que se te quede, algo que te...? Bueno, en banca, por ejemplo, hablando de banca y tecnología, yo lo único que me queda por decir es que pienso que la banca, primero, es un proceso imprescindible para ella, no tiene otro remedio. Lo ha hecho desde siempre, no es una cosa nueva, es decir, no... Esto de que oyes a algún presidente de banco que ha dicho, es que nosotros... Pero si es que es de toda la vida, es decir, si es que, o sea... Yo te voy a decir un secreto. Mi padre fue director de tecnología de un banco cuando la tecnología se hacía juntando cables. Cuidado, con ordenadores de los 360 antiguos, máquinas de tarjetas perforadas y discos duros de ferrita. Es decir, que eso de que no se llamaban discos duros, eran como tambores, ¿no? Y entonces yo eso, como aquel que dice, valga la expresión, lo he tenido en mi casa. O sea, he nacido con ello casi, ¿no? Entonces, la tecnología y la banca ha sido desde siempre. Ahora, el problema no es la tecnología, es lo que decíamos antes. ¿Por qué y para qué? ¿Qué modelo de negocio vas a tener? ¿Cómo te quieres relacionar con tu cliente? Y si realmente vas a tener éxito en eso, ¿no? Y poco más podemos decir. Pues muchísimas gracias. ¿Cómo te podemos encontrar? ¿En tu LinkedIn? No, yo no uso LinkedIn. Yo apenas tengo pues una que nos presencia. escriban a nosotros. Yo apenas tengo presencia, no, pero no por nada, sino porque yo no estoy muy presente. Colaboro con algún medio de comunicación, con el Diario del Economista, con tal. Eso es verdad, y escribo cosas. te leemos, y escribo cosas de vez en cuando ahí, pero vamos, yo no soy una persona muy conectada. Es una cosa rara, ¿verdad? Pero, bueno. Pero no lo soy. Me haría perder demasiado tiempo para mis cosas, para mis trabajos. Juanfer, te quiero agradecer mucho, primero el estar, que no es placer, fácil la exposición. Un placer. En segundo lugar, que compartas el conocimiento tan bueno que tienes de la banca y esa forma de explicar lo que tienes, que queda tan claro todo. La verdad que es un sector importantísimo la banca, que creo que ha sido injustamente tratado muchas veces. Otras veces justamente, a lo mejor, pero sí que es un sector esencial en España. Sí, la banca ha tenido un problema, es que cuando la banca es privada y la banca está dirigida por accionistas preocupados por su dinero, por consejeros delegados preocupados por el negocio, ¿no? Se suele hacer algo mejor. Cuando la banca cae en manos de políticos, de personas que miran a los 4 años siguientes o que han accedido a ese cargo porque les han compensado, pero no son personas exactamente preparadas para lo que están haciendo. Ya no solo preparadas o no, sino ni siquiera orientadas. Es que el objetivo, su fin, a lo mejor era otro, distinto del valor de la acción. Yo creo que quizá tenían todos las cajas de ahorros y bueno. Claro, todos tendrían buena intención. Yo la buena intención no se la quito a nadie. Y seguramente estas personas tenían buena intención. Pero la banca es un negocio donde además de buena intención tienes que saber lo que te traes entre manos, ¿no? Y además no puedes condicionar las decisiones a determinadas cuestiones políticas, porque son cosas completamente al margen, ¿no? Muy bien, pues en este último mensaje está el resumen de mucho. Muchísimas gracias por tu tiempo. A ti. Y amigos de Bidigital, ya sabéis cómo encontrarnos en todas las redes sociales, suscribirnos, seguirnos, compartir estos contenidos para que más gente los disfrute. Y bueno, ya sabéis que si es tecnología tenemos que contarlo, ese es nuestro lema, ¿no? nuestra máxima. Gracias a todos y estamos a vuestra disposición. Muchas gracias.